Imagínate por un momento que puedes atraer todo lo que alguna vez has anhelado. Dinero, éxito, salud, amor, bienestar. Y no mediante fórmulas mágicas o métodos inalcanzables, sino a través de una filosofía que ha sobrevivido durante siglos. Esta es la filosofía estoica, una forma de vida tan poderosa que permite a quienes la adoptan transformar su realidad desde adentro hacia afuera. Hoy vamos a descubrir las 11 reglas ocultas que los estoicos utilizaron para manifestar todo lo que deseaban. Reglas que no solo los hicieron sabios, sino también prósperos, exitosos y dueños de sí mismos. Y, lo más importante, reglas que hoy puedes aplicar en tu propia vida para atraer todo lo que siempre has soñado. Comenzamos con la primera regla: domina tus percepciones. Los estoicos entendían que la realidad no está en los eventos externos, sino en cómo los interpretamos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor no es ni bueno ni malo por naturaleza. Son nuestras percepciones las que le dan forma. Imagina que pierdes un empleo. Para algunos sería una tragedia, mientras que otros lo ven como una oportunidad de crecimiento. Si puedes cambiar la manera en que percibes el mundo, puedes cambiar tu vida. Aquí está el verdadero secreto de los estoicos. No controlas los eventos, pero sí controlas tu reacción ante ellos. Cuando logras esto, comienzas a dominar tu destino. La segunda regla es: vive de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué significa esto? Para los estoicos, la naturaleza tiene un orden, un flujo, un ciclo que debemos respetar. Resistirse a ese orden solo trae sufrimiento. Vivir en armonía con la naturaleza no significa resignarse a lo que ocurre, sino encontrar el ritmo natural en cada situación. Piensa en un río. Si tratas de nadar contra la corriente, gastarás toda tu energía y avanzarás poco. Pero si fluyes con el río, puedes aprovechar su fuerza para avanzar con menos esfuerzo. La clave está en aceptar lo que no puedes cambiar y actuar sobre lo que sí puedes. Cuando dejas de resistirte, te das cuenta de que las oportunidades empiezan a fluir hacia ti de manera casi mágica. No es resignación, es sabiduría. Pasamos a la tercera regla: acepta lo que no puedes controlar. Este es el corazón del estoicismo. Los estoicos sabían que una gran parte de la vida está fuera de nuestro control. El clima, no lo controlas. Lo que otros piensan de ti, tampoco. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es cómo enfrentas esas situaciones. Cuando aceptas plenamente esta verdad, liberas una enorme cantidad de energía mental que antes desperdiciabas preocupándote por lo que no puedes cambiar. Esa energía ahora la puedes redirigir hacia aquello que sí puedes influir: tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Aceptar no es rendirse. Aceptar es un acto de poder. La cuarta regla es: practica el autocontrol. Los estoicos entendían que los excesos en cualquier área de la vida llevan al caos. ¿Qué pasa si comes demasiado, si gastas de más, si trabajas sin descanso? Eventualmente pagarás un precio. La moderación, en cambio, te mantiene centrado, enfocado, en equilibrio. En un mundo que constantemente nos seduce con placeres momentáneos, el autocontrol es un superpoder. Si puedes dominar tus impulsos y resistir lo que es superficial, te posicionas para conquistar lo que es verdaderamente significativo. Porque, en última instancia, el éxito no se mide por lo que puedes obtener rápidamente, sino por lo que puedes mantener a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva a la quinta regla: no te dejes llevar por las emociones. Las emociones son energía pura, y los estoicos sabían que pueden ser tanto una fuente de fuerza como una trampa. La ira, el miedo, la tristeza, incluso la euforia, son pasajeras. No te dejes arrastrar por ellas. En lugar de reaccionar impulsivamente, los estoicos te invitan a observar tus emociones, a respirar profundamente y a actuar desde la calma. Porque es en esa calma donde reside tu verdadero poder. La serenidad te da claridad, y con claridad puedes tomar mejores decisiones. Decisiones que te acercan al éxito y a la abundancia. La sexta regla es fundamental: actúa con justicia. Para los estoicos, la virtud más importante era la justicia. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando no obtendrás una recompensa inmediata. Cuando actúas con justicia,
Creas un campo de energía a tu alrededor que atrae relaciones sólidas, oportunidades genuinas y un propósito mayor en la vida. El éxito que se construye sobre principios sólidos es duradero, y cuando vives de acuerdo con la justicia, cada acción que tomas se alinea con tu verdadera esencia. Regla número 7. Practica la gratitud. Esta puede parecer sencilla, pero es una de las más poderosas. Los estoicos enseñaban que, aunque el universo no te debe nada, todo lo que tienes es un regalo. El simple hecho de estar vivo, de respirar, de tener la capacidad de pensar y aprender, es algo por lo que estar agradecido. Y cuando practicas la gratitud, te sintonizas con una frecuencia diferente, una frecuencia que atrae más cosas buenas hacia ti. No se trata de conformarse, sino de abrir el espacio mental y emocional para recibir más. La gratitud transforma tu percepción y, en última instancia, transforma tu realidad. La octava regla: visualiza tanto el éxito como el fracaso. Los estoicos practicaban lo que llamaban la premeditación de los males. Imaginaban los peores escenarios posibles para estar preparados mental y emocionalmente. No como una forma de atraer lo negativo, sino para fortalecer su mente ante cualquier adversidad. Cuando puedes visualizar los posibles desafíos y superarlos en tu mente, ya no te sorprenden cuando ocurren. Al contrario, te encuentras listo para enfrentarlos con calma y seguridad. Y del mismo modo, visualizar el éxito te prepara para recibirlo, porque al final el éxito y el fracaso son parte del mismo viaje. La novena regla: valora tu tiempo. Para los estoicos, el tiempo era el recurso más valioso que teníamos. Séneca nos advirtió que muchas veces desperdiciamos nuestra vida en cosas triviales, olvidando que el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Imagina que cada minuto que pasa es como una moneda que gastas. ¿En qué la estás invirtiendo? ¿En cosas que te acercan a tus sueños o en distracciones sin sentido? La vida es corta, pero cuando administras tu tiempo con sabiduría, cada minuto se convierte en un paso más hacia el éxito. La décima regla: abraza la adversidad. Los estoicos veían los desafíos como una prueba, una oportunidad para fortalecerse, tanto mental como espiritualmente. En lugar de huir de las dificultades, los estoicos las abrazaban. Sabían que cuanto más difíciles son los obstáculos, más grande es la recompensa. Piensa en los desafíos como el fuego que forja el acero. Cada vez que enfrentas una adversidad, te vuelves más fuerte, más resiliente, más capaz de conquistar lo que viene. Finalmente, la regla número 11. Vive con propósito. Para los estoicos, la vida no tenía sentido si no estaba guiada por un propósito. Cada ser humano, decían, tiene un papel único que cumplir en la vida. Cuando encuentras ese propósito, todo lo demás cobra sentido. El propósito te da una razón para levantarte cada día. Te da la motivación para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y cuando vives con propósito, todo a tu alrededor comienza a alinearse con ese propósito. Tus acciones, tus pensamientos, tus relaciones, todo comienza a fluir en una dirección que te permite atraer todo lo que alguna vez has deseado. Estas 11 reglas ocultas nos muestran que el verdadero poder de los estoicos no estaba en la suerte o el destino, sino en el dominio de sí mismos. Al dominar sus percepciones, aceptar lo que no podían controlar, practicar la disciplina y vivir con propósito, ellos lograron atraer no solo éxito, sino una vida plena y significativa. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estás listo para adoptar estas reglas y transformar tu vida? ¿Estás listo para convertirte en el arquitecto de tu destino? El poder está en tus manos, porque cuando tomas el control de tu mente, el universo entero responde y te recompensa con todo lo que alguna vez has deseado. Ahora que has recorrido las 11 reglas ocultas de los estoicos, has tocado las bases de una sabiduría que atraviesa los siglos. Sin embargo, la grandeza no solo se encuentra en el conocimiento, sino en su aplicación práctica. Es en los momentos de duda, cuando las emociones parecen querer tomar el control, que estas reglas cobran vida. Es en esas encrucijadas donde debes recordar: tienes el poder de elegir. La percepción, la aceptación, el autocontrol y la justicia no son solo principios filosóficos,
sino llaves para abrir puertas que otros ni siquiera saben que existen. Imagina un instante de adversidad, un problema que parece insuperable. Los antiguos estoicos lo verían como el fuego que templa el metal. A través de cada desafío, estás forjando una versión más fuerte de ti mismo. Una versión que puede atraer lo que sea que desees, simplemente porque entiendes que el verdadero poder no está en lo que te sucede, sino en cómo respondes. Cuando otros caen en el pánico, tú, con la serenidad que los estoicos cultivaron, te mantienes firme. Tu mente no es una tormenta de emociones descontroladas, es un faro que guía tu barco, incluso en los mares más agitados. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la gratitud. Agradece incluso por los momentos difíciles, porque son los que te ofrecen las lecciones más profundas. Y cuando sientes que el éxito se avecina, no lo tomes a la ligera. Los estoicos no solo visualizaban los grandes triunfos, también anticipaban las caídas, no para atraerlas, sino para estar preparados, para que nada pudiera sacarlos de su centro. Y así es como, ante cualquier resultado, mantenían su equilibrio. Esa es la verdadera victoria. Ser imperturbable ante el éxito o el fracaso, porque ambos son transitorios. El tiempo, ese recurso que nunca recuperas, es lo que convierte la vida en un arte. Séneca decía que muchos desperdician su vida en cosas sin sentido, pero tú, al valorar cada momento, estás marcando una diferencia. ¿Cómo eliges gastar tus monedas de tiempo? Cada decisión que tomas, cada segundo que inviertes, es una semilla que plantarás para tu futuro. Las acciones pequeñas y consistentes son las que, a lo largo del tiempo, se convierten en los grandes logros que muchos consideran milagros. Pero tú sabes que no hay milagros en el éxito, solo disciplina, claridad y propósito. Llegamos a una de las verdades más profundas: el propósito. Vivir con un propósito claro no solo te da dirección, sino que te convierte en una fuerza imparable. Los estoicos sabían que cuando vives alineado con tu propósito, el universo comienza a conspirar a tu favor. Todo empieza a caer en su lugar. Las personas, las oportunidades y los recursos que necesitas parecen llegar justo en el momento adecuado. No porque seas afortunado, sino porque has puesto tu mente, tu energía y tus acciones en sintonía con ese objetivo. El propósito no es solo una brújula, es un imán que atrae todo lo que necesitas para realizar tus sueños. Sin embargo, no se trata solo de lo que puedes atraer, sino de lo que puedes crear. Los estoicos entendían que no eran las circunstancias externas las que definían sus vidas, sino lo que ellos hacían con esas circunstancias. Al adoptar estas 11 reglas en tu vida, estás entrando en una nueva dimensión de poder personal. Ya no serás una hoja al viento, llevada de un lado a otro por las corrientes de la vida. Serás el viento, el que moldea su propio destino. Pero no todo será fácil ni rápido. Las enseñanzas estoicas no prometen resultados inmediatos, sino una transformación profunda. Día a día, a través de la práctica constante de estos principios, te darás cuenta de cómo cambia tu mundo interno. Y al cambiar tu mundo interno, inevitablemente tu realidad externa comenzará a reflejar ese cambio. Porque lo que los estoicos comprendieron con una claridad inquebrantable es que el mundo que vemos no es más que un espejo de nuestra mente. Domina tu mente y dominarás tu destino. Piensa por un momento en las personas que más admiras, en aquellas que parecen haber alcanzado un nivel de vida que otros solo sueñan. No es casualidad. Han aplicado consciente o inconscientemente estas reglas estoicas en sus vidas. Han aprendido a controlar sus percepciones, a vivir de acuerdo con la naturaleza, a aceptar lo que no pueden cambiar y a actuar con propósito. No han dejado que el miedo, la duda o las emociones pasajeras dicten sus decisiones. Y ahora, tú estás en ese mismo camino. Estas reglas que has aprendido no son solo ideas, son herramientas que te permitirán esculpir la vida que deseas. El poder del autocontrol es la puerta hacia la libertad. ¿Cuántas veces hemos dejado que el impulso momentáneo nos guíe hacia decisiones que luego lamentamos? Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos en cada momento, sino en tener el control suficiente para elegir lo que es correcto, lo que nos acerca a nuestra mejor versión. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma,
Destacarás por tu capacidad de esperar, por tu capacidad de trabajar en silencio mientras los resultados maduran. Y no solo serás recompensado con éxito material, sino con algo aún más valioso: paz interior. Los estoicos comprendían que una mente en calma es una mente poderosa. Cuando el ruido externo no te distrae, puedes enfocarte en lo que realmente importa. Y en ese enfoque encuentras claridad, y en la claridad encuentras poder. No serás arrastrado por los problemas de la vida cotidiana, porque sabrás que cada obstáculo es solo una prueba, una oportunidad para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Y así llegamos al final de este viaje, donde has descubierto el poder transformador de estas 11 reglas estoicas. Pero este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma en la que, al igual que los grandes estoicos del pasado, serás capaz de atraer todo lo que deseas, no por suerte, sino por sabiduría. Porque ahora tienes las herramientas para transformar tu mente, y al transformar tu mente, transformarás tu vida. Este es tu momento de grandeza, un momento en el que puedes tomar el control de tu destino y convertirte en el héroe de tu propia historia. Como los hombres iluminados por los dioses que se elevan en los cielos épicos de la mitología, tú también puedes alcanzar la plenitud. Has sido testigo del poder de los estoicos, y ahora, con este conocimiento en tus manos, tienes la oportunidad de atraer todo lo que anhelas. Esta es la verdadera sabiduría: vivir de acuerdo con los principios eternos que rigen el universo y, al hacerlo, ver cómo el universo responde, guiándote hacia el éxito, la paz y la plenitud que siempre has merecido.